En el siglo III después de Cristo, el poderoso Imperio Romano se enfrentaba a una crisis sin precedentes. La otrora orgullosa metrópoli de Roma, que se consideraba a sí misma la ciudad eterna, comenzaba a mostrar las primeras grietas en sus aparentemente indestructibles cimientos. Las calles, que antaño bullían de comerciantes y viajeros, ahora estaban dominadas por la incertidumbre y el temor. La estabilidad económica que el imperio había disfrutado durante siglos comenzaba a desmoronarse. La inflación galopaba mientras las monedas contenían cada vez menos metales preciosos. Las revueltas se multiplicaban en las provincias y la antes fiable administración mostraba claras debilidades. Los tesoros imperiales se vaciaban a un ritmo alarmante. La situación política no era menos preocupante. Entre los años 235 y 284 después de Cristo, el poder devoró a no menos de 26 emperadores, la mayoría derrocados por violentas revueltas. El ejército, otrora garante de la estabilidad, se convirtió en hacedor de reyes, mientras la aristocracia romana observaba impotente cómo el imperio se perdía en un torbellino de guerras civiles y luchas por el poder. Mientras Roma luchaba con sus problemas internos, un cambio aún mayor se estaba gestando en secreto. El clima, que durante siglos había garantizado cosechas estables y prosperidad, comenzaba a cambiar. La época cálida romana, que había permitido florecer al imperio, llegaba a su fin. Los inviernos se volvían más duros, los veranos más impredecibles. En las provincias del norte, las malas cosechas se multiplicaban. Los antes fértiles campos de Germania y Galia producían cada vez menos. Los agricultores que alimentaban al imperio se enfrentaban a problemas existenciales. Los graneros del imperio, especialmente en el norte de África, ya no podían compensar las pérdidas. Estos cambios climáticos no solo afectaban al imperio romano. En las estepas de Asia, los períodos de sequía provocaron los primeros movimientos migratorios. Los pueblos nómadas comenzaron a buscar nuevos pastizales. Lo que al principio parecía un desplazamiento local se convertiría en una reacción en cadena que afectaría a toda Europa. Más allá del limes, la frontera fortificada del Imperio Romano, las tribus germánicas vivían en un mundo en transformación. Estos pueblos, a menudo calificados de bárbaros por los romanos, ya no eran primitivos salvajes. Siglos de contacto y comercio con Roma los habían transformado. Muchos de sus líderes hablaban latín, vestían ropa romana e incluso servían en el ejército romano. La sociedad germánica se volvía más compleja. De las vagas alianzas tribales surgieron confederaciones más grandes. El comercio y el arte de la guerra trajeron nueva prosperidad. Sin embargo, la creciente población y la mayor necesidad de tierras generaron tensiones. Las tribus presionaban cada vez más las fronteras romanas, al principio no como conquistadores, sino como personas en busca de una vida mejor. El limes, antaño símbolo del poder y el orden romano, se volvía cada vez más permeable. Lo que comenzó como una migración controlada pronto se convertiría en una migración masiva que cambiaría para siempre el mapa de Europa. La frontera entre el mundo romano y el germánico comenzaba a desdibujarse. El ejército romano, durante siglos columna vertebral del imperio, se enfrentaba a desafíos enormes. El reclutamiento tradicional de ciudadanos romanos ya no bastaba para proteger las enormes fronteras. Cada vez más se reclutaban guerreros germánicos como federados. Trajeron nuevas técnicas de combate y una mentalidad diferente a las legiones. La integración de estas tropas bárbaras no estuvo exenta de problemas. Las diferencias culturales y la falta de confianza generaron tensiones. Al mismo tiempo, estos mercenarios se volvían cada vez más indispensables para Roma. En las provincias fronterizas surgieron nuevos centros de poder, donde los comandantes germánicos ganaron creciente influencia. La revolución militar tuvo consecuencias de largo alcance. La caballería ganó importancia mientras la clásica infantería romana perdía influencia. El equipamiento y la táctica del ejército cambiaron, adaptándose al nuevo tipo de guerra. Roma se barbarizó militarmente mucho antes de que comenzaran las primeras grandes migraciones. La sociedad romana se encontraba en una profunda transformación.
El antiguo orden, basado en la cultura urbana y una clara jerarquía social, comenzaba a tambalearse. Las ciudades perdían importancia mientras la vida se trasladaba cada vez más a fincas fortificadas. La clase media, otrora portadora de la cultura romana, iba desapareciendo gradualmente. Nuevas corrientes religiosas ganaban influencia. El cristianismo se expandía, primero perseguido, luego tolerado y finalmente elevado a religión estatal. Los antiguos dioses perdían importancia mientras nuevas formas de espiritualidad atraían a personas de todas las clases sociales. La unidad espiritual del imperio comenzaba a disolverse. En las provincias se desarrollaron identidades regionales. La lengua y la cultura latina se mezclaron con las tradiciones locales. La civilización romana, que una vez se había considerado universal, se volvía cada vez más heterogénea. Esta evolución preparó el terreno para los cambios venideros. Hacia finales del siglo III, se multiplicaban los signos de una catástrofe inminente. Las fronteras eran violadas con más frecuencia. Piratas y saqueadores se aventuraban en el territorio imperial. La administración imperial respondió con una militarización de la sociedad. Se fortificaron las ciudades, se armó a los campesinos. Las relaciones diplomáticas con las tribus germánicas se volvieron más complejas, se firmaban y rompían tratados, se pagaban y negaban tributos. La política de integración controlada de grupos germánicos mostraba las primeras grietas. Los cruces fronterizos incontrolados eran cada vez más frecuentes. En el horizonte se gestaba una tormenta cuya magnitud nadie podía imaginar. El Imperio Romano se encontraba al comienzo de una época que sacudiría sus cimientos y cambiaría fundamentalmente el mapa político de Europa. La gran migración de los pueblos aguardaba en la línea de salida. En las calles de la Roma imperial, donde el oro brillaba sin igual, sopla un viento del lejano norte ya trayendo cambios que nadie olvidará. Los tiempos están cambiando. El imperio se desmorona, los antiguos dioses callan, mientras nuevas fuerzas asoman. El hambre y el frío empujan sin piedad a los pueblos en busca de un hogar. En las fronteras crece un nuevo poder, mientras Roma se pierde en el anochecer. Los tiempos están cambiando, el imperio se desmorona, los antiguos dioses callan, mientras nuevas fuerzas asoman. Las legiones aguardan su momento, entre el ayer y el mañana incierto. En los corazones crece el temor, mientras el mundo cambia alrededor. Los tiempos están cambiando, el imperio se desmorona, de
En la frontera del Danubio, durante el siglo III, aparecieron nuevos y poderosos adversarios, los godos. Estos guerreros germánicos, que venían del norte, eran diferentes de las tribus que Roma había conocido hasta entonces. Estaban mejor organizados, eran más numerosos y poseían técnicas de guerra avanzadas. Los godos no eran un pueblo único, sino una confederación de diferentes tribus. Traían consigo nuevas armas y tácticas que habían desarrollado durante su larga migración desde el Báltico hasta el Mar Negro. Sus movimientos desencadenaron una reacción en cadena que puso en marcha a otras tribus. Los puestos fronterizos romanos observaban con creciente preocupación cómo se reunían contingentes godos cada vez más grandes en el Danubio. Lo que al principio parecía otra crisis fronteriza, resultaría ser el comienzo de una nueva era. En el año 250 después de Cristo, los godos, bajo su rey Síniba, cruzaron el Danubio. No era una simple incursión de saqueo, era el comienzo de una invasión sistemática. Las tropas fronterizas romanas fueron arrolladas, las ciudades cayeron y la provincia de Mesia ardió en llamas. El propio emperador Decio marchó contra los invasores. En Abrito, en la actual Bulgaria, se libró la batalla decisiva. Por primera vez en la historia romana, un emperador caía en batalla contra los bárbaros. Decio y su hijo se hundieron en el pantano mientras su ejército era aniquilado. Esta derrota sacudió la autopercepción romana hasta sus cimientos. Los godos demostraron ser adversarios de igual nivel, capaces no solo de saquear, sino también de actuar estratégicamente. Roma tuvo que repensar fundamentalmente su estrategia en la frontera del Danubio. La crisis en el Danubio coincidió con una época en que Roma era gobernada por una serie de emperadores soldados. Estos gobernantes, mayormente de origen humilde, comprendían los desafíos militares, pero a menudo carecían de la visión política de sus predecesores. El poder cambiaba rápidamente, a veces varias veces en un año. Cada nuevo emperador prometía acabar con la amenaza goda, pero casi ninguno gobernaba lo suficiente como para desarrollar una estrategia coherente. Las provincias sufrían bajo esta inestabilidad, mientras los godos se volvían cada vez más audaces. En esta época caótica, algunos comandantes romanos comenzaron a negociar con los godos. Se hicieron los primeros intentos de asentarlos como federados, una política que tendría consecuencias de largo alcance. Con la ascensión de Diocleciano en el año 284, comenzó una nueva época. El antiguo oficial reconoció que el imperio se había vuelto demasiado grande para ser gobernado por un solo hombre. Creó la tetrarquía, un sistema de 4 emperadores que compartían el poder. 2 emperadores senior, los Augustos, y 2 emperadores junior, los Césares, debían gobernar el imperio conjuntamente. Cada uno era responsable de un sector específico. Esta reforma permitió responder más rápidamente a las amenazas y defender las fronteras de manera más efectiva. La tetrarquía trajo inicialmente estabilidad. Los godos fueron rechazados, se construyeron nuevas fortalezas y se reorganizó la defensa fronteriza. Sin embargo, el complicado sistema ya llevaba en sí el germen de su posterior fracaso. Un desarrollo menos notado pero consecuente fue la cristianización de los godos. El obispo Ulfilas tradujo la Biblia al gótico y evangelizó entre las tribus. Sin embargo, el cristianismo que adoptaron los godos era arriano, una forma considerada herética por la Iglesia romana. Esta diferencia religiosa llevaría más tarde a graves conflictos. Los godos que se convirtieron al cristianismo seguían siendo extraños a los ojos de los romanos. El arrianismo se convirtió en una marca de identidad goda que los distinguía de la población romana. El acercamiento cultural a través del cristianismo fue al mismo tiempo unificador y divisivo. Los godos adoptaron la cultura y el lenguaje romanos, pero mantuvieron su propia versión de la fe. Cuando la tetrarquía comenzó a desmoronarse, la relación entre romanos y godos había cambiado fundamentalmente. Los primeros choques caóticos habían dado paso a una relación más compleja. Los godos servían en el ejército romano,
comerciaban con mercaderes romanos y vivían parcialmente dentro de las fronteras del imperio. La sociedad romana se había acostumbrado a la presencia de los godos, aunque la desconfianza persistía. En las provincias fronterizas surgió una cultura mixta que no era ni puramente romana ni puramente goda. Esta fusión cultural fue un anticipo de los siglos venideros. Nadie sospechaba que pronto un nuevo enemigo del este pondría a ambas partes ante un desafío existencial: los hunos. Su llegada destruiría para siempre el frágil equilibrio entre romanos y godos. Del norte vienen marchando con el destino en sus manos. Los codos cruzan fronteras, el imperio está temblando. Trueno godo en el horizonte, las legiones ya se alzan. En el barro de Abrito la vieja gloria se apaga. Un emperador caído, las águilas en el polvo. Lo que fue grande y dorado hoy se pierde en el asombro. Trueno godo en el horizonte, las legiones ya se alzan. En el barro de Abrito la vieja gloria se apaga. Cuatro Césares reinando, Roma intenta resistir, pero el poder dividido no podrá el tiempo frenar. Trueno godo en el horizonte, las legiones ya se alzan. En las llamas de este tiempo la antigua gloria se apaga. Trueno godo en el horizonte, las legiones ya se alzan. En las llamas de este tiempo la antigua gloria se apaga. Se apaga. En los años entre 370 y 380 después de Cristo, apareció en las fronteras de Europa un nuevo pueblo que cayó sobre el orden establecido como un fenómeno natural. Los hunos, procedentes de las estepas de Asia Central, trajeron consigo una forma completamente nueva de hacer la guerra. Arqueros a caballo que atacaban y desaparecían con una velocidad increíble. Los primeros informes sobre los hunos sonaban para los oídos romanos como relatos de otro mundo. Se hablaba de guerreros que nacían sobre sus caballos, que ablandaban la carne cruda bajo sus sillas y cuyos arcos curvos traían la muerte desde la distancia. La realidad era menos mítica, pero no menos amenazante. Lo que distinguía a los hunos de los pueblos nómadas anteriores era su organización militar y su capacidad para coordinar grandes confederaciones tribales.
Bajo su liderazgo, surgió una maquinaria de guerra móvil que arrollaba todo lo que se interponía en su camino. La invasión de los hunos desencadenó una reacción en cadena que hoy se conoce como efecto dominó. Los primeros pueblos que sintieron la presión de la expansión única fueron los alanos y los ostrogodos. Estas tribus, asentadas durante generaciones, se convirtieron repentinamente en refugiados. El movimiento migratorio se propagó como una ola. Cada pueblo que huía de los hunos empujaba a otras tribus de sus territorios ancestrales. Lo que comenzó como una crisis local en el este se convirtió en una migración que afectaría a toda Europa. La diplomacia romana, que durante siglos había enfrentado a las tribus entre sí, perdía progresivamente el control de la situación. Las herramientas habituales de contención y pacificación fallaban ante la masa de personas en movimiento. Los ostrogodos fueron los primeros en ceder ante la presión única. Su derrota tuvo un efecto señalizador. Los visigodos, que hasta entonces habían resistido exitosamente a los hunos, reconocieron que su posición se había vuelto insostenible. En el año 376, emisarios godos aparecieron en el Danubio solicitando admisión en el Imperio Romano. Este era un acontecimiento sin precedentes. No eran grupos aislados, sino todo un pueblo ponto hombres, mujeres y niños el que estaba en la frontera. Los comandantes romanos se enfrentaban a una decisión difícil. La admisión de tanta gente conllevaba enormes riesgos, pero rechazarlos podría empujarlos a los brazos de los hunos. La decisión fue admitirlos, bajo estrictas condiciones. Los godos debían entregar sus armas y asentarse como federados. Lo que se planeó como un proceso ordenado pronto se salió de control. Los hunos no solo cambiaron el mapa político, sino también la forma de hacer la guerra en Europa. Su combinación de caballo y arco, su táctica de cargar y retirarse, su capacidad para cubrir grandes distancias en poco tiempo, todo esto obligó a sus adversarios a adaptarse. El ejército romano comenzó a depender más de la caballería. Las tribus germánicas adoptaron técnicas de combate únicas. Surgió una nueva forma de guerra donde la movilidad era más importante que las posiciones fortificadas. Las antiguas fortificaciones fronterizas del Imperio Romano se volvieron cada vez más obsoletas. La estepa, de donde venían los hunos, parecía extenderse hacia el oeste, no geográficamente, sino en la forma de hacer la guerra. La batalla abierta reemplazó al asedio, el guerrero montado al soldado de infantería. En esta época de cambio surgieron alianzas inusuales. Generales romanos se aliaron con jinetes hunos, tribus germánicas se unieron o se combatieron entre sí. Los viejos patrones de amigo y enemigo se disolvieron. Los propios hunos demostraron ser diplomáticos hábiles. Entendieron cómo convertir su poder militar en influencia política. Pronto, guerreros hunos servían como tropas de élite en los ejércitos romanos, mientras su fuerza principal seguía presionando hacia el oeste. El Imperio Romano intentó usar la nueva situación en su beneficio. Se emplearon mercenarios hunos contra tribus germánicas rebeldes y federados germánicos contra los hunos, pero esta política de enfrentar a unos contra otros se volvía cada vez más arriesgada. Cuando el emperador Teodosio I murió en el año 395 y el imperio fue dividido entre sus hijos Arcadio y Honorio, se había alcanzado el punto de inflexión. El mapa étnico de Europa había cambiado fundamentalmente en las 2 décadas desde la invasión de los hunos. Pueblos que habían vivido en las mismas regiones desde la época de César estaban ahora desarraigados y en constante movimiento. Los hunos habían puesto en marcha un proceso que ya no podían controlar. Sus avances hacia el oeste forzaban a cada vez más pueblos a huir, que a su vez desplazaban a otros. Se generó una dinámica propia que cambiaría para siempre el rostro de Europa. El Imperio Romano enfrentaba su mayor desafío. Las décadas siguientes mostrarían si el viejo orden podía adaptarse a la nueva situación o si la marea de la migración de los pueblos lo arrastraría.
una noche ya, desde el este la atormentaba. 1000 jinetes, poder sin igual, los arcos tensan al atacar. Jinetes unos, tormenta mortal, los pueblos huyen sin mirar atrás. Como el fuego en la oscuridad, el viejo orden va a quemar. Huyen godos del diluvio ya, buscan Roma para refugiar. Nadie puede la ola frenar, que por Europa rugiendo va. Jinetes unos, tormenta mortal, los pueblos huyen sin mirar atrás. Como el fuego en la oscuridad, el viejo orden va a quemar. Pero se mueve hoy, nada queda como fue ayer. Del caos de estos nuevos días, un nuevo tiempo va a nacer. Final. Será. En el año 376 después de Cristo, los visigodos se encontraban en el Danubio. Sus embajadores pidieron al emperador Valente ser admitidos en el imperio. El emperador, necesitado de soldados y contribuyentes, aceptó bajo estrictas condiciones. Los godos debían entregar sus armas y asentarse como federados. Lo que se planeó como un reasentamiento ordenado se descontroló. Los funcionarios romanos encargados de organizar el cruce eran corruptos y codiciosos. Se aprovecharon de la necesidad de los refugiados, vendiendo alimentos a precios exorbitantes y forzando a muchos godos a vender a sus hijos como esclavos. Las tensiones escalaron. Los godos mantuvieron armas en secreto, mientras más y más de sus compatriotas cruzaban el Danubio. Se avecinaba una catástrofe que cambiaría para siempre la relación entre romanos y germanos. El 9 de agosto del año 378 después de Cristo, tuvo lugar la batalla decisiva cerca de Adrianópolis. El emperador Valente, que no quiso esperar los refuerzos de su sobrino Graciano, condujo sus legiones contra los godos rebeldes. Lo que siguió fue una de las derrotas más devastadoras en la historia romana. La caballería goda demostró ser superior a la infantería romana. En el calor abrasador del verano tracio, las legiones romanas fueron rodeadas y aniquiladas. El propio emperador Valente cayó, su cuerpo nunca fue encontrado. 2/3 del ejército romano fueron destruidos. Esta derrota marcó un punto de inflexión. Por primera vez, un pueblo bárbaro había derrotado decisivamente a un ejército romano en batalla campal. El equilibrio de poder comenzaba a cambiar. El nuevo emperador Teodosio primero se enfrentaba a una tarea aparentemente imposible. Los godos controlaban grandes partes de los Balcanes y el ejército romano estaba diezmado. En esta situación tomó un nuevo rumbo. En el año 381 después de Cristo firmó un tratado con los visigodos. Este tratado era revolucionario. Los godos podían mantener sus armas y su propio liderazgo. Fueron reconocidos como un pueblo autónomo dentro del imperio. A cambio, se comprometieron a luchar como federados al servicio de Roma. Era un compromiso que ponía patas arriba la política romana tradicional. Comenzó la integración de los godos.
Muchos de sus líderes hicieron carrera en el ejército romano. Los mercenarios godos se convirtieron en una parte importante de las fuerzas romanas. Sin embargo, las diferencias culturales y religiosas persistieron. Tras la muerte de Teodosio en el año 395 después de Cristo, la frágil paz se rompió. Los visigodos, bajo su joven rey Alarico, se sentían traicionados por los sucesores del emperador. Comenzaron una campaña que los llevaría a través de todos los Balcanes y finalmente hasta Italia. Alarico no era un líder bárbaro común. Había luchado en el servicio romano y conocía las debilidades del imperio. Sus demandas eran precisas: tierra para su pueblo y un puesto oficial para sí mismo. Cuando estas demandas fueron ignoradas, se volvió contra la propia Roma. Los asedios de Roma en los años 408 y 410 después de Cristo conmocionaron al mundo. La ciudad eterna, que no había sido conquistada en 800 años, cayó en manos de los visigodos. Fue un punto de inflexión simbólico en la historia del imperio. Los ostrogodos, los parientes orientales de los visigodos, experimentaron un destino diferente. Inicialmente sometidos al dominio huno, recuperaron su libertad tras el colapso del Imperio huno. Bajo su rey Teodórico, que se había educado en Constantinopla, marcharon hacia Italia. Teodórico creó allí algo único: un reino romano gótico. Gobernó simultáneamente como funcionario romano y rey godo, respetando el derecho romano y las tradiciones góticas. Bajo su gobierno, Italia experimentó un último florecimiento cultural de la antigüedad. Sin embargo, esta síntesis dependía demasiado de una sola personalidad. Tras la muerte de Teodorico en el año 526 después de Cristo, comenzó el declive. Los intentos de reconquista del Imperio Romano de Oriente bajo Justiniano finalmente destruyeron el reino ostrogodo en Italia. El legado de los godos fue mucho más allá de su historia política. Influyeron en el desarrollo de la Europa altomedieval de múltiples maneras. Sus concepciones jurídicas, que combinaban el derecho romano y germánico, influyeron en los posteriores reinos germánicos. El arte gótico desarrolló un estilo propio que combinaba elementos romanos y germánicos. Su versión del cristianismo, el arrianismo, marcó el paisaje religioso de Europa durante siglos. Incluso su lengua, preservada a través de la traducción de la Biblia de Ulfilas, nos proporciona una visión única de la historia temprana germánica. La historia de los godos muestra de manera ejemplar la transición del mundo antiguo al medieval. No fueron meros destructores, sino mediadores entre las épocas. Su legado vive en la cultura europea, aunque sus reinos desaparecieron. Ante las puertas de Roma están, los godos marchan con dignidad. Alarico guía con valor, donde César triunfó en su esplendor. Roma tiembla, caen sus muros, Alarico entra a triunfar. Lo que siglos resistió, hoy se inclina ante el godo real. No llegamos como enemigos buscando hogar, hallamos guerra hogará. Ahora la ciudad eterna ante el poder godo se entrega.
sus muros. Alarico entra triunfal de las cenizas de este día. Un nuevo orden surgirá. Roma tiembla, caen sus muros. Alarico entra triunfal de las cenizas de este día. Un nuevo orden surgirá. En la noche de fin de año del 406 después de Cristo sucedió lo impensable. El Rin helado, durante siglos frontera y baluarte del Imperio Romano, se convirtió en puente. 3 pueblos cruzaron el río: los vándalos, los suevos y los alanos. La irrupción de estas tribus marcó el comienzo de una migración sin precedentes a través del Imperio Romano. Los puestos fronterizos romanos fueron tomados por sorpresa y se vieron desbordados. El movimiento era demasiado grande, demasiado bien organizado. No eran grupos aislados de guerreros, sino pueblos enteros con mujeres, niños y todas sus posesiones. La presión de los hunos los había empujado hacia el oeste y ahora no había vuelta atrás. La provincia de Galia, una de las regiones más ricas del imperio, se extendía ante ellos. Lo que siguió fue una reacción en cadena de acontecimientos que sacudiría los cimientos del Imperio Romano de Occidente. Las ricas ciudades de la Galia no estaban preparadas para tal invasión. Los vándalos y sus aliados atravesaron el país como una tormenta. Tréveris, la residencia imperial al norte de los Alpes, fue saqueada. Otras ciudades se rindieron o compraron su salvación. La administración romana se derrumbó. Los poderes locales, algunos nobles romanos, otros líderes germánicos, llenaron el vacío de poder. Las provincias galas, durante siglos corazón del imperio, se hundieron en el caos y la anarquía. La población sufría saqueos, hambre y epidemias. Pero las tribus invasoras buscaban más que simple botín, necesitaban tierras para asentarse, un nuevo hogar. Cuando no lo encontraron en la Galia, se dirigieron hacia el sur, cruzando los Pirineos hacia Hispania. En el año 409 después de Cristo, los pueblos migrantes alcanzaron Hispania. La rica península fue dividida entre los 3 pueblos. Los suevos se asentaron en el montañoso noroeste, los alanos en el centro, mientras que los vándalos ocuparon el sur. Esta división fue el resultado de un tratado con Roma, pero no estaba destinada a durar. Las diferentes tribus competían por los mejores territorios. Los visigodos, que entraron en la península como federados romanos, trajeron más inquietud. Los alanos fueron aniquilados. Sus supervivientes se unieron a los vándalos. Los suevos se retiraron al extremo noroeste, donde fundaron su propio reino. Pero los vándalos tenían planes más ambiciosos. En mayo del año 429 después de Cristo, el rey Gensérico dio el paso más audaz en la historia vándala. Con una flota cruzó el estrecho de Gibraltar. 80.000 personas, todo el pueblo vándalo, pasó a África, la provincia más rica del Imperio Romano de Occidente. El momento fue perfectamente elegido. La defensa romana era débil, la población local estaba dividida por conflictos religiosos. Los vándalos, que habían pasado de ser un pueblo nómada a marineros, conquistaron sistemáticamente la costa africana. En el año 439 cayó Cartago, la mayor ciudad después de Roma. Gensérico demostró ser un estratega brillante. Creó una flota que dominaba el Mediterráneo y construyó un reino próspero. El granero de Roma estaba ahora en manos vándalas, un duro golpe para el imperio occidental. El África vándala fue un experimento sin precedentes. Una minoría germánica gobernaba sobre una mayoría romano-africana.
Gensérico distribuyó las mejores tierras entre sus guerreros, pero dejó intacta en gran medida la administración romana. Acuñó sus propias monedas, firmó tratados con Constantinopla y creó una sofisticada red diplomática. Los vándalos adoptaron el lujo romano y el estilo de vida africano. Residían en lujosas villas, vestían ropas finas y disfrutaban de las comodidades de la civilización mediterránea. Al mismo tiempo mantuvieron su poder militar y su religión arriana. Sin embargo, este dominio siguió siendo precario. Las tensiones religiosas entre los vándalos arrianos y la población católica continuaron latentes. La élite militar perdió su antigua dureza bajo el sol africano. El reino seguía dependiendo de factores externos. El largo camino de los vándalos desde el Rin hasta África había cambiado fundamentalmente el mapa político de Europa. Donde antes había provincias romanas, surgieron nuevos reinos. Los suevos crearon en el noroeste de Hispania un reino que perduró hasta el siglo VI. El reino vándalo en África alcanzó, bajo Gensérico, el punto culminante de su poder. En el año 455, los vándalos incluso saquearon Roma, un acto simbólico de venganza contra la antigua potencia mundial. Pero el esplendor era engañoso. El reino sobrevivió a su fundador solo por unas pocas generaciones. En el año 533, el reino vándalo fue destruido por las tropas del Imperio Romano de Oriente bajo Belisario. Una dramática migración que había comenzado un siglo antes en el Rin encontró su fin en las costas de África. Los vándalos desaparecieron de la historia, pero su nombre perduró. La noche helada, miles marchan sin parar por la Galia desolada hasta las puertas del mar. Vándalos al horizonte, cruzando tierra y mar, del frío norte lejano hasta África llegará. Costas de la Iberia, las naves listas están. Gensérico marca el rumbo hacia la gloria inmortal. Vándalos al horizonte, cruzando tierra y mar, del frío norte lejano hasta África llegará. El destino nos transporta a través del temporal. Lo que el mar nos separa, nuestro reino unirá. Vándalos al horizonte, ya conquistando el mar. Lo que empezó en el norte, en África reinará. En la frontera entre Germania y la Galia, los francos se habían establecido desde el siglo III después de Cristo. A diferencia de las tribus migrantes del este, permanecieron cerca de su tierra natal original. Este arraigo resultaría ser una ventaja decisiva. Los francos no eran un pueblo unificado, sino una confederación de diferentes tribus.
Los francos salios y ripuarios se asentaron a ambos lados del Bajo Rin. Dominaron magistralmente el arte de mediar entre el mundo romano y el germánico. Muchos de sus líderes sirvieron en el ejército romano y allí aprendieron la administración de un estado. A diferencia de otros pueblos germánicos, los francos mantuvieron siempre el contacto con su tierra natal al este del Rin. Esto les permitió un constante suministro de guerreros y evitó su completa romanización. Los alamanes, cuyo nombre significa todos los hombres, eran también una confederación de diferentes tribus. Se habían establecido en el territorio de la actual Alemania suroccidental y Suiza. Su reino se extendía desde el Main hasta los Alpes, desde el Rin hasta Recia. A diferencia de los francos, los alamanes mantenían una relación más tensa con Roma. Atacaban repetidamente las provincias romanas e intentaban extender su dominio hacia el sur y el oeste. Su sociedad permaneció más apegada a las tradiciones germánicas. La expansión alamana los llevó inevitablemente al conflicto con los francos. Ambos pueblos competían por la hegemonía en los territorios anteriormente romanos al norte de los Alpes. Un enfrentamiento era inevitable. Entre los reyes francos destacaba especialmente una familia, los merovingios. Su origen legendario se remontaba a un rey marino llamado Meroveo. Pero fue Clodoveo, que asumió el poder en el año 480 después de Cristo, quien llevaría el reino franco a su verdadera grandeza. Clodoveo demostró ser un estratega brillante. Unificó los diferentes reinos francos y creó un ejército poderoso. Su matrimonio con la princesa burgundia Clotilde abrió el camino para las relaciones diplomáticas con otros reinos germánicos. El paso decisivo fue la conversión de Clodoveo al cristianismo católico. A diferencia de los germanos arrianos, optó por la fe de la población romana. Esta decisión tendría consecuencias de largo alcance para el futuro de Europa. En el año 496 tuvo lugar la batalla decisiva de Tolbiac entre francos y alamanes. Clodoveo dirigió personalmente sus tropas a la batalla. La victoria de los francos cambió fundamentalmente el mapa político de Germania. Los alamanes perdieron su independencia. Su territorio septentrional fue incorporado al reino franco, mientras que el sur se colocó bajo la protección ostrogoda. El ducado tribal alamán continuó existiendo, pero se convirtió en tributario de los francos. Esta batalla marcó el comienzo de la hegemonía franca al norte de los Alpes. Clodoveo había sentado las bases de un reino que pronto se extendería por toda la Galia. Lo particular del reino franco fue su síntesis de elementos romanos y germánicos. Los merovingios adoptaron el sistema administrativo romano, pero mantuvieron las tradiciones jurídicas germánicas. Acuñaron monedas según el modelo romano e introdujeron el latín como lengua administrativa. En las ciudades, la cultura romana permaneció viva, mientras que en el campo predominaban las tradiciones germánicas. Los francos supieron conectar ambos mundos. Crearon un reino que no era ni puramente romano ni puramente germánico, sino algo completamente nuevo. La Iglesia franca jugó un papel central en esto. Los obispos se convirtieron en importantes administradores, los monasterios en centros de educación y cultura. El cristianismo se convirtió en el pegamento que unía a los diferentes grupos de población. El legado de los francos y alamanes vive hasta hoy. Las fronteras lingüísticas entre las regiones románicas y germánicas que se desarrollaron en la Alta Edad Media aún caracterizan el paisaje cultural de Europa. El francés y el alemán se desarrollaron en los territorios de las antiguas tribus. Las estructuras políticas que surgieron bajo los merovingios sentaron las bases para la posterior historia franco-alemana. El concepto del Sacro Imperio Romano Germánico tenía sus raíces en la conexión franca de las tradiciones romanas y germánicas. La historia de los francos y alamanes muestra de manera ejemplar la transición del mundo antiguo al medieval. No fueron solo herederos de Roma, sino creadores de un nuevo orden europeo que marcaría la Edad Media. Junto al Rin se alza un poder,
Los francos van a renacer. Entre Roma y Germania, un nuevo reino va a crecer. Clodoveo nos guiará a un tiempo de unidad, donde espada y cruz sagrada un imperio forjarán. En Tolbiac ruge la guerra, los alamanes caerán. Del Rin hasta el Loire ahora los francos dominarán. Clodoveo nos guiará a un tiempo de unidad, donde espada y cruz sagrada un imperio forjarán. De Roma y de Germania surge un nuevo amanecer. Lo que Clodoveo ha forjado nunca habrá de perecer. Reino franco y cristiandad, unidos bajo el sol. Lo que el tiempo nos depare perdurará su valor. Clodoveo nos guiará a un tiempo de unidad, donde espada y cruz sagrada un imperio forjarán. De Roma y de Germania surge un nuevo amanecer. Lo que Clodoveo ha forjado nunca habrá de perecer. Reino franco y cristiandad, unidos bajo el sol. Lo que el tiempo nos depare perdurará su valor. A finales del siglo IV y principios del V después de Cristo, se produjo un cambio notable en el ejército romano. Cada vez más hombres de origen germánico ascendían a las más altas posiciones militares. Este desarrollo no fue una casualidad, sino el resultado de cambios profundos en el sistema militar romano. El ejército romano había cambiado. La infantería pesada, antes columna vertebral de las legiones, fue reemplazada cada vez más por unidades móviles de caballería. Los oficiales germánicos aportaron nuevas tácticas y técnicas de combate. Su experiencia en la guerra y sus conexiones con las tribus más allá de las fronteras los hacían indispensables. Para los guerreros germánicos ambiciosos, el ejército romano ofrecía oportunidades únicas de ascenso. Podían obtener riqueza, poder y prestigio social. Muchos de ellos se convirtieron en romanos sin renegar de sus raíces germánicas. Flavio Estilicón encarnaba como ningún otro el tipo de líder germano romanizado. Nacido hijo de un oficial vándalo, ascendió hasta convertirse en el hombre más poderoso del Imperio Occidental. Como tutor del joven emperador Honorio y comandante supremo de todas las fuerzas armadas, moldeó la política de Roma en el cambio al siglo V. Estilicón se consideraba romano y defensor del imperio. Luchó contra godos, vándalos y otros invasores, pero también estaba dispuesto a negociar. Su política de integración de las unidades germánicas en la estructura imperial fue visionaria, pero encontró resistencia en la aristocracia romana.
La caída de Estilicón en el año 408 fue trágica. Calumniado por sus enemigos como amigo de los bárbaros, fue ejecutado por orden del emperador. Su muerte marcó un punto de inflexión. Roma había perdido a su defensor más capaz. Una generación después de Estilicón, Ricimero entró en escena. Mitad suevo, mitad godo, se convirtió en el verdadero gobernante de Italia. Como patricio y comandante supremo, controló durante 2 décadas la política del Imperio Romano de Occidente. Ricimero nombraba y destituía emperadores a su antojo. Entre los años 455 y 472 dominó la península itálica. Nombró emperadores títeres, mientras él mismo mantenía el poder militar y político. Su gobierno mostró cuánto habían cambiado las relaciones de poder. El emperador era solo una figura simbólica, mientras que el poder real estaba en manos de los comandantes militares de origen germánico. Orestes, antiguo secretario de Atila, se convirtió en el penúltimo actor en el drama del Imperio Romano de Occidente. Como maestro de los soldados, en el año 475 nombró emperador a su propio hijo Rómulo. La ironía de la historia quiso que este último emperador de Roma llevara el nombre del fundador de la ciudad, Rómulo Augustulo. El joven emperador no era más que un títere de su padre. Orestes intentó llevar a cabo una política italiana independiente, pero fracasó ante las exigencias de sus soldados germánicos de tierras y derechos de asentamiento. La negativa a estas demandas llevó directamente a la rebelión bajo Odoacro. Orestes fue ejecutado, su hijo depuesto. El Imperio Romano de Occidente había llegado a su fin. Odoacro, líder de mercenarios germánicos al servicio de Roma, completó en el año 476 lo que se había perfilado durante largo tiempo. Depuso al último emperador y envió las insignias imperiales a Constantinopla. Italia se convirtió en un reino germánico bajo la soberanía nominal del Imperio Romano de Oriente. El gobierno de Odoacro fue pragmático. Mantuvo la administración romana, acuñó monedas con la imagen del emperador oriental y respetó al Senado romano. Al mismo tiempo, distribuyó tierras entre sus guerreros germánicos y creó así la base para un nuevo sistema de gobierno. Su gobierno marcó la transición del dominio romano al germánico en Italia. No fue una conquista violenta, sino una transformación gradual desde dentro. Los líderes militares germánicos al servicio de Roma fueron más que simples señores de la guerra. Fueron mediadores entre mundos que conectaron el antiguo y el nuevo orden. Su política de integración de las unidades germánicas en las estructuras romanas señaló el camino hacia el futuro. Su fracaso no residió en la falta de capacidad, sino en las contradicciones de su posición. Como romanos y germanos a la vez, fueron portadores del cambio que transformó el antiguo imperio. Crearon las bases para los reinos germánicos de la Alta Edad Media. La historia de los maestros de los soldados germánicos muestra cuán fluida fue la transición del dominio romano al germánico. No fue el derrocamiento violento, sino la transformación gradual lo que caracterizó el fin del Imperio Romano de Occidente. En los salones imperiales, donde el poder solía brillar, manos extrañas en la sombra, el destino van a forjar. Estilicón y Ricimero, sombras tras el trono real, el poder que guía el imperio de la espada viene ya. Sangre vándala, sangre goda, Roma en sus manos descansó. Lo que el emperador ordena
El general ya decidió. Estilicón y Ricimero, sombras tras el trono real, el poder que guía al imperio de la espada viene ya. Entre dos mundos atrapados, ni romanos ni germanos son. En sus manos poderosas nace una nueva nación. Todo el esplendor de Roma se transforma sin cesar. De las sombras emerge ahora un nuevo orden imperial. Un nuevo orden imperial. Estilicón y Ricimero, sombras tras el trono real, el poder que guía al imperio de la espada viene ya. De la espada viene ya. De la espada viene ya. Cuando en el año 476 después de Cristo fue depuesto el último emperador romano de Occidente, esto fue menos una caída dramática que la confirmación de cambios ya consumados. En el territorio del antiguo Imperio Romano de Occidente habían surgido nuevos reinos: los francos en la Galia, los visigodos en Hispania, los vándalos en África. Estos nuevos reinos no eran territorios tribales bárbaros, sino entidades políticas complejas. Adoptaron estructuras administrativas romanas, acuñaron sus propias monedas y promulgaron leyes escritas. Los reyes germánicos gobernaban sobre una población mixta de romanos y germanos. El nuevo mapa político de Europa mostraba un mosaico de diferentes territorios. El Imperio Romano de Oriente permaneció y continuó ejerciendo influencia sobre Occidente. Pero el futuro pertenecía a los nuevos reinos híbridos germano-romanos. La fusión de las culturas romana y germánica se produjo en muchos niveles. En la arquitectura surgieron nuevas formas de construcción que combinaban técnicas romanas con elementos estilísticos germánicos. El arte desarrolló un carácter propio en el que los motivos clásicos se mezclaban con la ornamentación germánica. El latín permaneció como lengua administrativa, pero se desarrolló de manera diferente en las distintas regiones. De la mezcla con los dialectos germánicos surgieron los precursores de las lenguas romances. El latín vulgar de la población fue adoptando cada vez más peculiaridades locales. El cambio fue especialmente evidente en la religión. El cristianismo católico se impuso sobre la fe arriana de los germanos. La Iglesia se convirtió en la principal portadora de la cultura y preservó muchos elementos de la educación antigua. La forma de hacer la guerra había cambiado fundamentalmente. La pesada infantería romana había sido reemplazada por ejércitos móviles de caballería. Los reyes germánicos ya no mantenían ejércitos permanentes, sino que dependían del llamamiento de sus guerreros. El arte de la fortificación se adaptó a las nuevas circunstancias. En lugar de las extensas murallas urbanas romanas, surgieron castillos compactos y asentamientos fortificados en altura. El poder militar se concentró en manos de una aristocracia guerrera. Este desarrollo sentó las bases para la caballería medieval. La conexión entre el guerrero y la posesión de tierra, que sería característica del feudalismo, tenía sus raíces en este período de transición. El fin de la administración romana llevó a profundos cambios económicos.
El comercio internacional disminuyó, los circuitos económicos regionales ganaron importancia. La economía monetaria fue parcialmente reemplazada por una economía natural. Las ciudades perdieron su papel central, muchas se redujeron o fueron abandonadas. La vida económica se trasladó a grandes fincas rurales que funcionaban de manera prácticamente autónoma. Surgió un nuevo orden social en el que los vínculos personales eran más importantes que las estructuras estatales. Los colonos germánicos trajeron nuevas técnicas agrícolas, se extendieron el sistema de rotación trienal y el arado pesado. La sociedad se volvió más rural, pero no más primitiva. En los monasterios se preservó y transmitió el conocimiento de la antigüedad. Los monjes copiaron textos romanos y así conservaron parte de la educación clásica. Al mismo tiempo surgieron nuevas formas literarias en las que se combinaban las tradiciones romanas y germánicas. Los pueblos germánicos desarrollaron sus propias culturas escritas. La traducción gótica de la Biblia por Ulfilas fue solo el comienzo. Se registraron libros de leyes, se escribieron crónicas. Surgió una nueva cultura intelectual que no era ni puramente romana ni puramente germánica. La Gran Migración había iniciado un intercambio cultural que marcó permanentemente el paisaje intelectual de Europa. La síntesis de diferentes tradiciones se convirtió en la característica de la cultura europea. El legado de la Gran Migración sigue vivo hasta hoy. Las fronteras políticas que se formaron entonces todavía marcan el mapa europeo. Las lenguas que surgieron de la mezcla aún se hablan hoy. Las tradiciones culturales continúan viviendo en forma transformada. La Gran Migración no fue una destrucción, sino una transformación. Marcó la transición del mundo antiguo al medieval. Lo que superficialmente parecía un colapso fue en realidad un tiempo de recreación y cambio. Quizás el legado más importante de esta época sea el reconocimiento de que el cambio cultural y la integración son posibles. La historia de la Gran Migración muestra cómo del encuentro de diferentes culturas puede surgir algo nuevo y duradero. De las ruinas del pasado, un imperio ha despertado. De la noche más oscura nace el alba con su altura. Nueva era brillará, por Europa reinará lo que el tiempo ha construido eternamente vivirá. Roma antigua y Germania se entrelazan día a día. En los claustros del saber, nuevo mundo va a nacer. Nueva era brillará, por Europa reinará lo que el tiempo ha construido eternamente vivirá. Nuevas voces cantarán, nuevos pueblos crecerán. Este legado sagrado siempre permanecerá. De los cambios del ayer surge un nuevo amanecer. Lo que antes dividía hoy nos une para